Gracias por estar de nuevo aquí en mi canal. Muchísimas gracias por escuchar mis vídeos. Por favor, os pido que os suscribáis al canal para que YouTube os notifique y los nuevos vídeos y para ayudarme a seguir progresando y creciendo este canal. Darle a like y hacer todos los comentarios que creáis oportunos. Y empezamos. El vídeo de hoy viene sobre Albano Carrisi y las nuevas declaraciones que ha dado sobre la desaparición de su hija Ilenia. Ilenia Carrisi desapareció en 1994 y el misterio todavía sigue sin aclararse. Hay muchas cuentas pendientes, hay muchas verdades o mentiras que no se sabe. De hecho, su cuerpo nunca ha aparecido, no se sabe si está muerta, si sigue viva. Y su padre, ahora Albano, ha concedido una nueva entrevista dando numerosos detalles sobre lo que él cree que fue el infierno de su hija antes de la desaparición. Albano Carrisi prefiere pensar que su hija está muerta. Y ese es precisamente el punto de conflicto que tiene con su exmujer Romina, que ella sí, la madre de Ilenia, sí cree que la hija está viva. El caso fue muy popular en España después de mucho tiempo de la desaparición de Ilenia, porque sacó a relucir la periodista Lidia Lozano, asegurando que ella tenía pistas y que estaba convencida de que la hija de Albano vivía en la República Dominicana. Estaba tan convencida del tema que viajó a la República Dominicana. Albano nunca quiso saber y ni escuchar a Lidia Lozano, incluso le puso una demanda millonaria por asegurar que su hija estaba viva. Lidia dijo que la desaparecida había comenzado una nueva vida porque quería huir de la fama de sus padres, de ser mediática. eh, Incluso Lidia llegó a insinuar en su momento que Ilenia tenía 2 hijos en la República Dominicana. Lidia Lozano viajó hacia la República Dominicana porque estaba súper convencida del tema y que iba a encontrarla y bueno, y ayudar a sus padres. Y descubrió que todo era mentira, que las pistas que le dieran eran falsas, que todo era un engaño y que no había nada de lo que le habían dicho. Em, ¿Qué pasó? Que el conflicto fue en aumento porque Albano jamás consideró que su hija estaba viva. Y Lidia Lozano, incluso hoy en día, sigue arrastrando la credibilidad que le perdió en su momento por este tema. Fue apartada de todos los programas de televisión. Hoy en día vuelve a ser una periodista con un poco de credibilidad, pero siempre le echan en cara el tema de Ilenia. Lidia Lozano pidió perdón en numerosas ocasiones a Albano, pero Albano nunca admitió su perdón. Albano no perdona que se le volviera después de tanto tiempo a remover el tema de su hija, porque él está convencido de lo que pasó. Y Lidia parece ser que la única pretensión que tenía era ayudar. Eh, bueno, eh, yo tengo mis dudas de que Lidia quisiera ayudar. Lidia quería dar un bombazo para su carrera y le salió rana porque fue engañada. Eh, y estuvo pues mucho tiempo insistiendo en que estaba viva, y cosa que comprobó que no, después más tarde, cuando se fue a República Dominicana. ¿Y qué ha pasado ahora para volver a levantar todo el tema? A mí lo que me extraña es que sea su padre el que levante de nuevo el tema, pero bueno, Albano ha concedido una nueva entrevista y ha asegurado que entrevistó a muchísimos testigos que vieron a su hija por última vez y que por este motivo sabe que tuvo un triste final, porque él se cansó de ir a preguntar a donde a donde la hija la vieron por última vez y que todo apunta a que se lanzó al río Mississippi. Es más, un pescador asegura que había visto a una chica que coincide exactamente con las características de Ilenia lanzarse al río gritando
Quiero ser libre como el agua. Las teorías, claro, son muy disparatadas. Albano piensa eso, se cree todo lo que le dijeron los testigos o posibles probables testigos, porque tampoco se sabe si fueron testigos de verdad o si se lo inventaron. La que no lo cree es la madre. Romina tampoco se cree que su hija esté muerta y ha contactado, de hecho, con numerosos detectives que no le han conseguido llevar a nada al posible paradero de la hija, si es que está viva. Pero Albano estaba cansado del tema, de hecho, todo este tema de los hijos les llevó a la separación matrimonial de ambos. Em, Albano Carrisi ha pensado que lo mejor para todos es sincerarse sobre este tema, por eso, concede esta nueva entrevista, para que el público no tenga ninguna duda y para que ningún otro periodista pueda poner en cuestión lo que sucedió en la patética noche en que desapareció su hija. Asegura que, que a él ya no le sorprende ninguna información que salga sobre su hija, porque fue el primero en entrevistar a todos los testigos, según él, que le vieron por última vez, y sabe perfectamente que el final de su hija fue, lanzarse al río Mississippi. Dice que reconstruyó su última noche hora por hora. Hablé con testigos, dice. Y conoció a Masakela. Masakela era el señor que la acompañaba en el momento de la desaparición y que era, parece ser, un músico callejero. Este músico Masakela había estado en prisión, pero negó cualquier culpabilidad. Bueno, claro, es que todo esto es muy, son probabilidades, pero no hay ninguna realidad exacta. Nadie sabe la verdadera verdad de todo esto. Eh, el cantante dice que le costó muchísimo tiempo entender que no iba a volver a ver a su hija y que ahora prefiere seguir pensando que el problema no tiene solución, porque sabe que es lo mejor para todos. Conoce muy bien el sufrimiento de la madre de Ilenia, de Romina, y piensa que él ha tomado una decisión acertada. Dice que interrogó a la última persona que la vio, el guardián del puerto. Estaba sentada, dice, junto al río. Él advirtió que no podía quedarse allí, pero Ilenia le dijo: "Yo pertenezco a las aguas", y se zambulló en el río. Ella parece ser que Ilenia solía decir esa frase cuando se lanzaba a nadar en las piscinas, por ejemplo, en el mar. Y por eso él sabe que eso, lo que le contó esa persona, que es cierto. Eh, y el Mississippi, ella sí se lanzó, él cree que sí, que fue verdad que se lanzó al Mississippi. El Mississippi es un río que no perdona, la muerte esa está asegurada. Romina no lo aceptó nunca, ella cree que su hija sigue viva, no sabe dónde está, pero cree que sigue, que está viva. Pero él dice que así fue, que ella se tiró al Mississippi, que el Mississippi, pues, no devuelve cuerpos, no. Mississippi es un río superpeligroso. Romina vive con la esperanza de volver a ver a su hija, él ya no. Eh, Carrisi Albano ha desvelado cuál es el último recuerdo que tiene de su hija, y nos dice que, los acompañó a él y a Romina a Moscú y a Estados Unidos, donde rodaban un documental, América Perdida. Por eso fuimos a Nueva Orleans, dice, y allí, tuvo su fatídico encuentro. Cuando su hija desapareció, él era uno de los hombres más famosos de Italia, incluso de España, y su popularidad era grande en todos los sitios, en todo el mundo. Por eso él pensó que tenía, miedo a que secuestraran a a alguien de su familia. Perdón. Por eso mucha gente, le amenazaba, por hacer daño a sus seres queridos cuando no conseguían bueno, llegar a él. Por eso al principio, cuando Ilenia desapareció, él pensó que ve que la desaparición podría venir por ahí, por las amenazas que él recibía todos los días. Y llegó a plantearse la posibilidad de que su hija estuviera en manos de un secuestrador.
Cuando el tiempo fue pasando y llegaron datos, él ya se dio cuenta de lo y se trasladó a Nueva Orleans, él y Romina, y cuando, bueno, empezaron a recibir la información de estas personas o posibles testigos, pues él se dio cuenta de que el final de su hija fuera en el Mississippi, que no había posibilidades. Por eso él cree que su hija está muerta y que no hay posibilidades. Por tanto, todas las informaciones acerca de su hija, él cree que son falsas. Por lo menos, lo considera así y no va a dejar que nadie, haga posibilidades sobre una posible vida en otro país, con otra identidad de su hija. Y esta es la nueva entrevista que concedió, y creo que ya algunos de estos datos ya los dieran algo en su momento, pero para él dice que tiene clarísimo, que quiere dejar muy claro lo que él piensa sobre la desaparición de su hija y que aquí se zanja el tema. Y por tanto, esperemos que él crea y viva tranquilo con esa creencia, y Romina con la suya. Es muy duro para unos padres, que su hija desaparezca y que no se sepa realmente bien lo que pasó, porque la verdad no se sabe. Pero bueno, hay que respetar lo que sus padres creen y nada, hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y por favor suscribiros al canal. Gracias.